Primero, daros las gracias por venir y hoy un poco vengo a hablaros de lo que es Guardianes de la Tradición de Occidente a Oriente. Mi nombre es José Carlos Camp, soy el gran ambasador de Gin Xuriguer. ¿Conocéis Gin Xuriguer, la ginebra de Menorca? Pues vengo a hablaros de eso y sobre todo de lo que son las tradiciones. Hablar también de un local en Hong Kong, en el que he estado recientemente, que se llama Ping Pong 129, y lo que me gustaría sobre todo es explicaros conceptos. En primer lugar, yo creo que podemos empezar bien y hacernos un propio gin tonic. En el primer vaso que tenéis a la izquierda, os invito a probar un gin tonic que está infusionado con un poquitito de té que me he traído de Hong Kong, simplemente para dar unas notas un poco más aromáticas, y solo tenéis que poner la tónica. Supongo que sabéis todos el concepto de gin tonic español, ¿no? Es tirar la tónica poco a poco para que no se rompa la burbuja. ¿Lo sabéis hacer o no? Es que mi empresa es pequeña y no tenemos presupuesto para cucharas, pero... No, si lo tiráis a poco, yo creo que vamos a hacer realmente el mismo. Lo que os he hecho es un gin tonic que para mí es muy clásico, para que podáis catar sobre todo la ginebra y que encontréis unas notas suaves, que es un poco el tipo de consumidor que se puede encontrar ahí en la zona. Bueno, yo creo que para empezar a hablar de tradición, realmente primero tendríamos que hablar o entender lo que es un cliente. Muchas veces nos ponemos a hacer recetas, pero no entendemos para quién las hacemos o a quién las hacemos. Para hablar de cliente, vamos a hacer un cóctel, que como podríamos llamar. Cogeríamos 3 ingredientes y haríamos un shake. Para mí, de esos tres ingredientes, el primero sería la cultura. En la cultura podemos encontrar la manera de transmitir a nuestros clientes. La cultura, ya sabéis todos, es arte. Para entender el arte hay que entender un poco el concepto. Pues ese sería el primer ingrediente para mí, porque el cliente hay que entenderlo, pero también hay que saber transmitirle. Hay que saber venderle nuestro producto y sobre todo también que él sepa llegar solo a lo que es el producto final. Como digo yo siempre, puedo venir aquí a hacer 20 cócteles, pero no os vais a llevar nada más que recetas. Por lo tanto, os quiero brindar un poquito más de cómo estructuraría yo un cóctel para diferentes zonas, diferentes culturas, diferentes regiones, donde cada uno tiene su particularidad. De ahí pasaríamos a hablar de lo que son costumbres. Todas las costumbres en los diferentes países son diferentes. Pues para deciros un ejemplo, en Asia comen con palillos, aquí comemos con tenedor. Diferentes conceptos que realmente hay que tener en cuenta a la hora de hacer el cóctel. Yo creo que no es lo mismo una zona de Madrid que otra, porque si nos vamos a Getafe no tiene nada que ver con la gente que está en Serrano. Por lo tanto, a la hora de diseñar nuestro local, diseñar nuestra tienda o incluso diseñar nuestro cóctel o combinado estrella, creo que hay que tener en cuenta lo que son las costumbres de la zona, del área, para poder llegar un poquito a más gente. ¿Estáis de acuerdo conmigo hasta aquí? ¿He dicho alguna mentira? ¿No? Bueno. ¿Qué tal el gin tonic? ¿Os ha gustado? Está bien, es simple. Podéis notar un poco, para mí, las notas de los tés muy suavemente y a la vez no cambiamos lo que son los aromas principales de la ginebra. Si a lo largo de la charla tenéis alguna duda, me vais, por favor, sin ningún problema me vais diciendo. Bueno, llegado al último ingrediente que podríamos tener en cuenta para, sobre todo, abrir un local o hacer incluso una receta, que para mí muchas veces es que no tiene diferencia, porque al final lo único que quieres llegar es a tu consumidor. Las marcas también hacemos lo mismo, que es intentar transmitir un tipo de cultura, un tipo de receta con una costumbre de beber. En este caso en España tenemos el gin tonic y después existe lo que es la tradición. La tradición sería, bueno, un poco, la definición vendría a decir que la comunidad considera digno de constituir como parte integral de uso y costumbre. Significa que cogemos los dos anteriores y lo convertimos en algo normal.
en un local, por ejemplo, se transmitiría con los clientes que nos recomiendan a otros clientes o los que son normalmente habituales. En los cócteles hablaríamos de clásicos. Los cócteles clásicos se han convertido en una tradición, en una costumbre. Incluso a veces hablaríamos de cultura. ¿Cómo es posible que un cóctel se pueda convertir en una costumbre? Pues yo creo que es a base de saber coger todos esos ingredientes y llegar a hacer el cóctel combinado, o pues, llámale local, como queráis llamarle, pero a través de estas palabras, sobre todo cuando pensamos en hacer algo, ¿no? Para seguir, me gustaría hablar un poco de la diferencia entre culturas de Occidente y Oriente, que son cosas que también hay que tener en cuenta. Pero es lo mismo que os decía antes, a veces de un barrio a otro existen todas estas diferencias, que a veces hay que tener en cuenta incluso para elaborar recetas. Porque tenemos, por ejemplo, lo que son los calendarios. Los calendarios son diferentes. Uno en un lado es solar, en el otro tendríamos el calendario lunar. El luto, en un lado se visten de negro, en otro lado se visten de blanco. Tenemos lo que es la escritura. Unos empiezan por la derecha, otros empiezan por la izquierda, otros como yo, que somos menorquines, empezamos por el medio, porque bebemos mucha ginebra sobre todo. Pero básicamente aquí podíais encontrar lo que sería la diferencia entre dos culturas totalmente diferentes. Aquí tenéis, por ejemplo, estos son dos fotografías en el cual podéis entender, estos son golosinas asiáticas y estos son golosinas, diríamos, de Occidente, ¿no? Que podéis ver que son absolutamente diferentes. Ahí buscan un tipo de sabores, aquí buscamos otro tipo de sabores. Para encajar todo esto, una de las técnicas que puedes encontrar es hacer un cóctel. Hacer un cóctel donde puedan encontrar sus sabores, nuestros sabores, y que después eso sea replicable también en otros lugares. Para hablar de todo esto, hoy os he venido a hablar de lo que es Ping Pong. Ping Pong, como os he dicho, es un local en Hong Kong que realmente ha conseguido que la gente en Asia pues entienda bastante más de lo que es el concepto español del gin tonic. Todos sabemos que el concepto del gin tonic español, pues aquí es muy fuerte, pero hoy en día ya se está internacionalizando. En Portugal, por ejemplo, puedes encontrar muchas marcas de ginebra que antiguamente no existían. El gin tonic ya está pasando a ser una bebida que es muy consumida por la población. En Suiza, en Bélgica, incluso en Estados Unidos están abriendo locales de gin tonic. Pero ¿alguien me sabría decir cómo es posible que una bebida o un combinado pueda llegar a tantas culturas diferentes? ¿Tendríais algo que, no sé, algún concepto, cómo puede ser que algo que se hace en España y que se hace tan bien pueda llegar a tantas culturas diferentes? Por la gran variedad de sabores, por ejemplo, que encontrarías en las ginebras y en las tónicas que tenemos hoy en día. El español no nos vale, tenemos que conquistar nuevas tierras. Ya, también siempre hemos sido imperialistas, ¿no? Queremos llegar. La ley del mercado. Sí, es la ley del mercado. Yo creo que, a ver, es una cuestión también a veces de que una de las cosas mejores que tiene el gin tonic es que es muy fácil de modificar. O sea, puedes coger la ginebra, la tónica, pero puedes brindarle muchos diferentes sabores y aparte hacerlo muy particular a las zonas de donde vas a hacerlo. Por ejemplo, el gin tonic en Asia no se sirve como aquí lo servirías con mucho hielo. Ahí cogen el estilo, ¿conocéis el estilo de hielo japonés? Que son bloques de hielo cortados a manos que cortan al momento. Pues un poco lo que hizo Juan con el ping pong fue coger el gin tonic español, pero sobre todo adaptarlo a los sabores y aromas que están acostumbrados ahí. Que fue, pues aquí no encuentro hielo de calidad, ¿qué hago? Pues cojo el hielo japonés, le doy unos cortes, hago el tipo de servicio japonés para que la gente asiática pues pueda entender un poquito más lo que es el mundo del gin tonic ahí. Sobre todo también jugando, por ejemplo, con frutas que son de temporada ahí. Creo que en Navidad hizo lo que se llamaba el gin tonic de fin de año. En Navidad no, perdón, en el Año Nuevo Chino hizo el gin tonic de Año Nuevo Chino y cogió lo que en ese momento era de temporada, que eran los kumquats. Aquí solemos hacer las cosas, coger todos los ingredientes, pero a veces sin pensar un poco en lo que queremos hacer.
Él cogió eso y dijo, bueno, yo le quiero vender a un asiático el gin tonic. ¿Qué puedo hacer estos días? ¿Qué está de temporada? ¿Qué es la fruta que está consumiendo el asiático estos días? Pues el kumquat. Pues cojo el kumquat y le doy la particular sabor un poquito más asiático para que la gente lo entienda. Para mí un local, como os he dicho antes, no dista mucho de hacer una receta de éxito dentro de una carta. Lo estructuro muchas veces de la misma manera. Si yo quiero que un local tenga éxito, también quiero que la bebida tenga éxito, pues entonces tengo que buscar una manera para poder transmitirlo esto al cliente y que tenga una experiencia dentro de nuestro local. Un poco para entender cómo estructuró él lo que es la tradición del local y transmitirla tanto al occidental que vive ahí como al oriental que no entiende todo eso, cómo van a montar un local que que tiene mucho éxito en Londres, pero tú te puedes ir a Hong Kong y no tiene el mismo éxito. ¿Cómo puedes ligar esas dos culturas? Un poco podéis ver, esto es la entrada del lugar. El lugar era un antiguo gimnasio de ping-pong, donde la gente iba a entrenar ping-pong. Un buen día llegó ahí con su raqueta de ping-pong, abrió la puerta y dije, pues, ¿dónde están los ping-pongs? Ahora me están vendiendo alcohol. ¿Cómo puedo entender esto yo dentro de mi cabeza? Pues, como veis, por ejemplo, para lo que son europeos, llegar a un sitio que es así es sorprendente. Porque realmente te dice, voy a entrar en un sitio donde me van a enseñar lo que es la cultura asiática. Pero el asiático entra ahí adentro y tiene que entender que su tradición o lo que hay dentro sigue vivo. O sea, el llegar a un lugar y transmitir que no has modificado la tradición asiática, simplemente les quieres enseñar lo que es la tradición de tu país, es un poco la manera a veces de llegar al público de ambos lados, ¿no? Yo las veces que he estado ahí realmente he visto casi el mismo número de asiáticos como de personas europeas. Eso normalmente es un poco difícil de encontrar, porque a veces se te llena de un colectivo por el tipo de música que pones, o se te llena de otro tipo de colectivo por el tipo de bebida que sirves. Si evidentemente sirves chupitos a €1, vas a tener estudiantes. Si pones música reggaetón, vas a tener gente que quiera bailar. O sea, es importante tener claro la tradición que le vas a brindar a un local para después querer repetir, porque eso es la manera de poder llegar un poquito más a nuestro cliente. Las culturas y costumbres, como ya he dicho antes, son muy importantes dentro de un local. En este caso, transmitir la cultura española hacia Asia fue uno de los grandes problemas que tuvo al principio, porque, como he dicho antes, vender jamón en Asia está muy bien, pero el sabor no es el mismo. La gente ahí suele tener unos sabores, por ejemplo, mucho menos salados que en España. ¿Cómo puedes hacer que la gente entienda todo ese sabor? Pues yo creo que a veces también lo transmites a través de la decoración del local, de lo que es el local, del arte que puedes encontrar dentro. Yo os invitaría a decir un poco qué es lo que más os llama la atención de esta fotografía. El cartel de arriba. ¿Estáis todos de acuerdo? Pues ¿eh? Es lo que más brilla. Precisamente eso es lo que un europeo es lo primero que ve ahí. Pero ¿qué vería un asiático cuando llegase ahí? Que ya está acostumbrado a ese cartel, por ejemplo. Vería todo lo que son las botellerías. Como podéis ver, verían las botellas. Ellos no están acostumbrados a ver este tipo de botellería. No están acostumbrados a ver este tipo de local tan europeo. Por lo tanto, yo veo aquí en esta foto lo que es un poco la fusión de un tipo de cultura y otra, porque vemos lo que es el cartel, pero a la vez vemos todo lo que es el concepto de local europeo. ¿Habéis estado nunca en Asia? ¿Sí? ¿Estáis un poco de acuerdo con lo que digo yo? Supongo que ahí normalmente las bebidas muchas veces las tienen incluso debajo de la barra o las tienen como amontonadas encima de mesas. Él cogió pues de locales que había visto en España y lo estructuró por marcas y dijo, bueno, aquí voy a tener esto, aquí voy a tener lo otro. Y dijo, bueno, eso es para que lo entienda un poquito más el asiático, que vea las marcas, que vea las diferentes
cosas que llegan de España para que después también pueda seleccionar. Muchas veces cuando vas a un sitio, por ejemplo, si te vas a Inglaterra te suelen pedir un gin tonic, no te dicen ninguna marca. En España ya sí que hemos llegado a pedir por marcas hoy en día. Muchos llegas a un sitio y dices, quiero Hendrix, quiero Givine, quiero Churigué. Por desgracia no hay tantos, pero a partir de ahora espero que sí. Pero no, sí, yo creo que un poco las marcas en España se entienden un poquito más. Cuando vas a otros países se pide más por lo que es, diríamos, a veces el cóctel o el combinado que por una marca. Pues eso es un poco lo que hizo llegar. Porque ¿qué hace la gente cuando llega ahí? Llega ahí y dice, mira, ayer probé hoy quiero probar y hoy quiero probar este. Y con una sola bebida pues es capaz de tener a clientes que van llegando y cada día y pueden encontrar diferentes sabores. Como he explicado antes, una de las cosas es que, bueno, o como hemos dicho antes, una de las cosas es el hecho de que tengamos tantas diferentes marcas en España, es lo que hace que también el gin tonic haya tenido ese boom. Ginebras que tienen más enebro, ginebras que tienen menos enebro, pero la cuestión es que hemos llegado un poco a casi el 100% de la población española ha probado un gin tonic. Creo que hay muy pocos que no lo hayan probado, ¿no? Vale, para seguir un poco con el mismo tema, hablaría de una experiencia. Para mí, cuando entro en un local, una de las cosas importantes es la experiencia que voy a tener. Muchas veces, como siempre repito una y otra vez, y es que nos preocupamos tanto de hacer una receta que no nos preocupamos de la experiencia que va a tener un cliente con nosotros o en nuestro local. Llegas a un sitio donde todo es maravilloso, vas al baño y dices, bueno, creo que no voy a volver aquí. ¿Os ha pasado? ¿Estáis de acuerdo o no? Levantad la mano a ver a cuántos os ha pasado. Yo creo que he pasado bastante eso de que llegas a un sitio y dices, es una experiencia maravillosa, lo estoy pasando, la bebida es genial, pero el baño está sucio. O ¿trabajáis en bares algunos de vosotros? ¿Os habéis sentado nunca en vuestro taburete? ¿Sabéis si es cómodo el taburete? O sea, un tío se pasaría 3 horas sentado en el taburete tomando cosas, aunque la bebida sea genial. Realmente es un concepto que para mí es básico, el hecho de saber coger lo que es, bueno, entender lo que es la experiencia que va a tener el cliente y también respetar lo que es. Yo no puedo... Yo creo que la frase que pone al final, que siéntete como en casa, pero recuerda que es mi casa, es una de las mejores frases que pueden decir de un local. Que es decir, yo me siento muy a gusto, yo aquí me pasaría horas tomando y en cambio también tienes que recordar que tienes que beber mis bebidas y yo voy a intentar que te sientas que estás en mi casa, ¿sabes? Intentar transmitir lo que es el local, que la persona pues recuerde eso con una experiencia amable, que yo hablo mucho sobre esto, pero muchas veces cuando llegas a los sitios la gente no suele tener tendencia de pensar todo esto. Yo no sé si te pasa a ti todo esto, ¿sí? ¿No? No vas así, no vas a lugares, no vas a plazas. Te quedas en casa, ¿no? Dices, para eso me siento en casa, ¿no? Una de las frases que cuando yo trabajaba en bares que me hacían más gracia eran cuando venía un cliente, se sentaba en la barra del local, pedía un gin tonic o pedía alguna bebida y decía, este gin tonic, dice, es que, mira, el gin tonic no está mal, pero yo me lo hago mejor en casa. Claro, señor, usted conoce sus gustos. Yo no intento mejorar el gin tonic que usted se hace en casa. Yo intento que disfrute de una experiencia en mi local. Si nosotros intentamos abrirnos de mente hacia el cliente, la idea es que él también pueda entender todo eso. Que evidentemente a lo mejor no no prueba el mejor gin tonic que ha probado en su vida, pero sí que se lleva la mejor experiencia, porque el camarero lo ha tratado muy bien. Porque, como he dicho, ha ido al baño y ha dicho, guau, eso está más limpio que mi propia casa. O porque he tenido un problema con otro cliente y me han tratado tan bien que me he sentido placer de estar en ese lugar. Que eso al final lo que tenemos que brindar, que es lo que somos los barmans. Yo no sé, para vosotros, ¿qué es un barman? O un camarero.
Nada. Nadie sabe lo que es un barman, o un camarero, o un mixólogo, no sé, o alguien que pone cosas en algo de metal que después lo mueve, o algo así. Para mí, un barman primero es un anfitrión, segundo es alguien que te va a brindar una experiencia y el tercero es alguien que te va a transmitir una tradición, la tradición que hay detrás de la coctelería, ¿no? Que ha estudiado toda la historia que viene de detrás y sobre todo la ha sabido transmitir. Para mí la palabra transmitir es una de las mejores que puedes encontrar dentro de un local. Por ejemplo, antes hablaba con un amigo y me decía, es que en la carta de mi bar, claro, tengo el Dark and Stormy y me vienen los camareros y no saben pronunciar eso. Oye, quiero un Drag Stormy o quiero un Stormy no sé qué. Claro, en cambio, en España simplemente cambias y pones tormenta de pasión. Y probablemente será el cóctel más vendido de la carta. Y aunque sea la misma receta, o una de las cosas que suelen pasar también es el hecho de con los whiskies o brandies. Cuando vas a un sitio, ves una carta con un cóctel que pone whisky o pone brandy y probablemente no sean de los más pedidos del local. La gente ya, no, esto lleva whisky, ya lo descarta. No, esto lleva brandy, ya lo descarta. En cambio lo coges y pones, mira, es un cóctel con notas florales, un puntito ahumadas, con... Uy, me estoy poniendo romántico y todo. Con notas suaves de mandarinas. Si pones esto en la carta, la gente quiere probar eso. Pero dices después, pero es que eso es la descripción de un Speyside, de un whisky escocés. ¿Y cómo puede ser? Pues eso a veces es un poco la diferencia entre culturas, que estamos acostumbrados a que no nos lleguen las bebidas que son fuertes. Yo creo que los cócteles en España, por ejemplo, en general son difíciles de vender porque hemos empezado al revés. Hemos empezado a intentar vendiendo los clásicos cuando la gente no entiende ni siquiera un piña colada. Si la gente no sabe hacer un mojito en un local, ¿cómo va a poder entender un Manhattan o un Negroni? Si lo único que haces cuando te piden un mojito es, ¿me puedes poner más azúcar? Ya, pero es que esto tiene que saber a ron. Te puedo poner todo el azúcar que quieras. Pero si no empezamos por ahí, yo creo que después también es mucho más difícil enlazar la rueda del cóctel, ¿no? A mí me encantaría encontrar sitios donde me hicieran muy buenas piñas coladas. Pero ¿vosotros habéis probado buenas piñas coladas en España? O sea, hacemos Manhattans geniales, hacemos Dry Martinis geniales y lo que nos va a dar más dinero probablemente en la zona costera de España, que es un piña colada, no hay sitios donde los hagan buenos. Eso es porque yo creo que no han llegado a estas tres pautas de un local. Porque, o a las tres preguntas o las tres palabras que os he hecho antes. Que es que tienes que realmente entender primero al cliente qué te va a demandar y qué va a querer de ti, ¿no? ¿Probamos un poco más de Gin Tonic? ¿Estáis bien? ¿Tenéis alguna pregunta al respecto sobre esto? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No estáis de acuerdo conmigo? Choriger ha entrado muy bien. Como podéis ver en la foto, por ejemplo, esto es un Gin Tonic. Este tipo de Gin Tonic es uno de los que más se vende en el local. Junto con Gin Choriger, por ejemplo, también están vendiendo muy bien Masters, que es otra ginebra española, o otras ginebras también que son españolas y realmente no ves muy bien porque no eligen más una colonia inglesa ¿por qué no eligen una London Dry más clásica como sería Tanqueray o Beefeater? Prefieren probar otro tipo de sabores. Yo creo que el éxito realmente está en esta foto también, que reside, no sé si veis la copa, que eso significa, claro, ahí llegas a Hong Kong, ¿no? Y le intentas vender lo que es la copa grande. La gente no entiende bien el concepto. Por lo tanto, lo que hizo es empezar por vasos más pequeños, que la gente pudiese entender el concepto. Ahora ya sí que está empezando a utilizar copas balón porque ya ha pasado ese principio y la gente ya ha recepcionado muy bien lo que es el Gin Tonic y lo va entendiendo un poco más. Como podéis ver, el tipo de hielo, como os he dicho antes, es un hielo en roca. Es una roca de hielo, no es el típico hielo que utilizamos aquí. Otro sería, por ejemplo, un twist de limón, para que la gente asiática también vaya cogiendo un poco los sabores y aromas de cítricos, pero que llegan de otras partes.
Este, si no me equivoco, creo que está infusionado incluso con cardamomo. Algo que no suelen utilizar tanto en la cocina, sobre todo de ahí de Hong Kong, pero que sí que brinda unas notas más especiadas. Habéis comido, por ejemplo, comida cantonesa, suele tener unas notas bastante especiadas. Pues es intentar coger una marca y llevarla al concepto asiático. Simplemente cambiando una pequeña receta o como os digo, llevarlo, no sé, a lo que se toma normalmente en el barrio. ¿Qué es lo que más hay en este barrio? A ver, ¿cómo puedo llegar, yo como marca, cómo puedo hacer que en otros sitios esté bien posicionada? Pues, por ejemplo, nosotros que entramos hace poco en Estados Unidos, ¿conocéis todos el Negroni? El típico Negroni. Nosotros somos una ginebra española, probablemente la primera ginebra que hubo en España. Si intentábamos hacer un Negroni, lo teníamos la lucha perdida, porque ahí hay tantas marcas como ya serán Plymouth, como podíamos estar hablando de Tanqueray, Beefeater. No puedes entrar en esa guerra. ¿Qué haces? Pues tienes que reinventarte un poco. Empezamos a vender el concepto de Spanish Negroni, que es un cóctel muy clásico que ya se hacía con unas notas de manzanilla simplemente. ¡Buah, Spanish Negroni! Es simplemente a veces cambiar un punto, un ingrediente o un botánico para que la gente pues entienda muchísimo mejor lo que es la marca. De la marca un poco es lo que os voy a hablar de ahora. Como todos yo creo que conocéis lo que es Gin Churigué, al menos habéis visto la botella alguna vez, ¿no? Al menos espero que la habéis visto alguna vez, ¿sí? Vale. Un poco os voy a hablar también de lo mismo. Vamos a empezar por lo que es la tradición de la marca. Os voy a pegar una chapa de cómo se elabora. Si queréis después os me hacéis todas las preguntas que sean necesarias, pero considero innecesario ahora mismo hablar mucho sobre lo que es realmente la marca en sí. Lo primero y importante de esta marca es la tradición. La tradición que tenemos detrás. Son más de 300 años. Empezamos en 1750 con la receta, que probablemente sea la primera receta en España. Llegaban los barcos ingleses y holandeses a Menorca y empezaban a destilar la ginebra en la isla. En ese mismo momento, cuando llegaron los ingleses, ¿conocéis un poco la historia de la ginebra? Vagamente. Sí, no, sí, un poquito. ¿Sí o no? Sí, no. Vale, pues más que nada por ser más concisos o menos. Vale, en ese momento se empezaron a declarar lo que son los Gin Acts en Inglaterra. E incluso hubo unos años de un tipo de ley seca sobre la destilación de ginebra que se prohibió y claro, los ingleses empezaron a coger toda la producción de ginebra y llevársela a sus colonias. ¿Cuál era la colonia que tenían más cerca? Menorca. Y ahí pues llegaron y dijeron, bueno, vamos a enseñarles a estos menorquines a hacer ginebra para poder venir al puerto y llevarnos toda esa ginebra. No sé si veis la botella que os he enseñado ahí, bueno, que podéis ver en la foto. La botella que tenéis a la derecha, bueno, a vuestra izquierda, esa botella es original del 1700. Se rescató hace unos 8 meses del puerto de Mahón. Eso es lo que los ingleses y holandeses que llevaban a la isla rellenaban para después llevarse en los barcos. Bueno, también tenían pues lo que eran barriles y cosas así, pero sobre todo solían llevar este tipo de botellas después para beber. Como podéis ver, la botella de al lado, y si abrís, por ejemplo, el folleto que tenéis, veréis la historia de la botella de Gin Churigué, que muchas veces la gente nos dice ¿por qué este packaging? Es que este packaging es muy antiguo, es muy... Yo lo llamo hoy en día, ¿cómo se llamaría hoy en día? Trendy, no... vintage. Me encanta esa pregunta. Es una manera de definir... No, la botella es vintage, por favor. Lo que es una botella realmente clásica. Empezamos con la primera, que es la primera es de barro. Bueno, la gente cuando venía a Menorca compraba las botellas y se las llevaba, nos llamaba y nos decía, oye, que la botella es porosa y cada 2 por 3 me quedo sin ginebra. Entonces decidimos sacar lo que es la imitación, porque estamos hablando de una ginebra que es probablemente uno de los souvenirs más vendidos en Baleares. Como os he dicho, esa tradición que nos transmitieron los ingleses y holandeses nos hizo que nosotros, bueno, realmente nacieron hasta 5 diferentes destilerías en Menorca. Imaginaos, una isla, 45 kilómetros cuadrados, 5 tipos de ginebra. La más popular era la ginebra de Mahón, que se llamaba, que era la que estaba en el puerto.
que era la receta que realmente es un poquito más holandesa. Hoy en día es un tipo de ginebra, se conoce como gin de Mahón. El concepto es, sobre todo, vamos a poner las siguientes. El concepto, sobre todo, es la manera que tenemos de destilar y cómo. Nosotros utilizamos lo que se llama el One Shot Method, que es un método que utilizan todas las ginebras clásicas. Hoy en día está volviendo, es un tipo de método que está volviendo, que consiste simplemente en coger alcohol, macerarlo con bayas de enebro, destilar y después simplemente reducir con agua. Eso es el One Shot Method. ¿Dónde está la diferencia? Si es tan sencillo. Porque no sé si sabéis que antiguamente realmente hacer ginebra la hacían hasta en bañeras. O sea, hacer ginebra no es tan difícil, pero hacerla bien es difícil, sobre todo hoy en día. Lo que empezamos a hacer era coger alcohol vínico, no porque dijésemos, no, es que el alcohol vínico es mejor. No, en Menorca no había grano. Y como solo había uva, pues empezamos a trabajar con uva. Y de ahí nació un poco una ginebra un poco diferente. Empezamos también a destilar simplemente con bayas de enebro. Estamos hablando de una ginebra que está un poquito más hermanada con lo que son genevers, que solo suelen utilizar bayas de enebro, pero normalmente utilizan bayas de enebro fresco en la producción de ginebras. En nuestro caso dejamos reposarlas por 2 años. Eso lo que consigue es reposar, hacer que las enebrinas, que son las bayas del enebro, tengan un poquito más de sabor y aroma a la hora de destilar. También encontramos una ginebra que es un poquito más densa en boca de lo normal, tiene un poquito más de aceites. Eso nos hizo llegar a lo que es la cultura. La cultura, hoy en día, gin churigué es un símbolo de la unión entre lo que eran los ingleses y menorquines. Es como decir, eso es la tradición inglesa que nos dejaron prácticamente. Aparte de palabras que a veces decimos los menorquines así un poco extrañas, lo que nos dejaron como mejor legado fue la destilación de ginebra. Hoy en día todo menorquín conoce gin churigué. Todo menorquín prácticamente quiere gin churigué, que es como algo que tienes en tu casa. Normalmente lo solemos tener incluso en casa, en la nevera, fría, para tomar a chupitos cuando hacemos una comida, cuando, no sé, cuando hacemos invitamos a gente de fuera que se queda en casa, siempre solemos regalar una botella de ginebra. Es algo que viene muy unido a la propia cultura menorquina en realidad. ¿Conocéis lo que es la pomada? ¿La pomada? ¿Habéis probado la pomada? La pomada, como podéis ver aquí, por ejemplo, esto también es un cóctel que hacen ahí en... Bueno, es la pomada que hacen en Ping Pong, en Asia, que también es uno de los cócteles que está funcionando mucho mejor. Esto es una receta que nace de cuando las mujeres empezaron a introducirse en las fiestas patronales, que hasta ese momento pues no era, pues solía ser más algo de hombres, pues claro, bebían ginebra sola. La mujer, la ginebra sola le costaba un poquito más, ¿no? Y empezaron a mezclarla con un poquito de zumo de limón. Y de ahí nació la cultura de lo que es la pomada hoy en día, que en 2 días en Menorca llegamos a beber 20.000 litros de ginebra, solo con pomadas. Imaginaos. Así estamos todos los menorquines, la verdad. Todos dicen, ¿es el viento? ¿Es el viento? No, 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 es la ginebra. Lo que un poco hablaba antes de lo que es saber transmitir toda esa cultura es donde llega también el cóctel, que es una manera de transmitir el arte detrás de las barras, la manera de transmitir una receta. Como veis, es un poco lo mismo que el gin tonic, en el cual se le hace una roca de hielo simplemente y se intenta aromatizar un poco con hojas de menta, sabores que llegan un poquito más a todo el mundo, ¿no? Hoy en día, realmente el cóctel más popular yo creo que sería... ¿Alguien me respondería? Yo creo que el mojito, ¿no? Yo creo que la menta hoy en día la gente lo asocia al cóctel. Y cuando intentamos poner menta dentro de un cóctel es porque la gente tenga un poquito más asociado a lo que son los cócteles, realmente. Os invitaría a catar lo que es la ginebra, que la catásemos todos juntos. Esta es una ginebra... ¿Habéis catado alcoholes alguna vez? ¿Estáis acostumbrados a catar alcohol?
Todo sí, ¿no? Bueno, os voy a enseñar un poco, os voy a enseñar a catar un poquito el alcohol. El alcohol no es vino. Si yo cojo la nariz, la pongo dentro, lo primero que voy a hacer es taparme absolutamente todos los aromas y sabores que pueda encontrar después. Además, estamos hablando de un tipo de ginebra que es muy, muy, muy aromática. Todos esos aromas que te vienen, hay que ir cogiéndolos a poco. Desde aquí yo creo que casi podemos oler, incluso si os hago así, casi lo oléis, ¿no? O sea, ¿qué os viene primero? ¿Qué aromas podéis encontrar? Atreveos, atreveos. Enebro. Mucha gente dice, no, esto es muy fuerte de alcohol. Yo, no, espera, esto es enebro que estamos oliendo primero. ¿Aromas? Sí. Yo ahora me acercaría un poquito más para encontrar segundos aromas. Incluso abriría la boca para dejar que entrase un poquito más de aire y nos abriese un poco más. A mí me da nada más notas de, a ver si alguien lo dice, madera verde recién cortada, por ejemplo. ¿Habéis dicho cítricos por ahí? ¿Más cítricos que otra cosa? Herbáceas. Sí, esa sería la tercera nota que encontrarías detrás. A la hora de beber, yo también os invito primero a mojaros los labios y después es una ginebra que es muy intensa en aroma. Por lo tanto, os invito a reposarla bastante, a moverla dentro de la boca, dejar reposar encima de la lengua y después catarla. ¿Qué me podéis decir? Yo creo que es una ginebra que es fácil de beber. O sea, pasa bien, no tiene... Eso es el alcohol. Al ser alcohol de alta calidad y utilizar solo lo que es la parte del corazón de la destilación hace que tengamos una ginebra que es fácil de beber, no quema, no tienes el alcohol fuerte. Pero también es muy intensa en boca realmente. ¿Qué me decís? ¿Qué sabores encontráis? ¿No encontráis nada? Tenemos un problema. Voy a llamar a la destilería que reformulen ya. Yo creo que, por ejemplo, encuentro unas notas cítricas en los laterales. Tenemos incluso un punto dulce al principio, que yo creo que eso debe provenir de lo que son los aceites esenciales. ¿Algo más? Un poquito pimienta negra al final. ¿Lo notáis? ¿No? ¿Lo veis? ¿Qué os parece la ginebra? ¿Os gusta? Esto es un clásico, podríamos decir. Somos tan clásicos que a veces ni siquiera nos acuerdan de nosotros, que es lo que intentamos ahora, que la gente un poco se acuerde un poquito más. Yo creo que os he intentado transmitir un poco lo que es el concepto de tradición a través de lo que son locales, de lo que son cócteles y sobre todo después también lo que es una marca. Para mí, como os he dicho antes, ya sea en una tienda, sea en un bar o sea a través de una marca, lo importante es la experiencia que puedas tener con este producto o con lo que vas a catar o probar. Creo que vamos un poco limitados de tiempo. A ver si me dicen por ahí. Bueno, creo que ahora espero que os haya gustado lo que es la ginebra, que habéis entendido un poco lo que es ping pong en Asia. Si tenéis preguntas, si tenéis algo, queréis saber algo de la destilación, me han cortado más fuerte. ¿Queréis nada? ¿No tenéis ninguna duda? ¿O lo he hecho muy bien o lo he hecho muy mal? No lo sé. Pero bueno, primero daros las gracias por venir y bueno, ya os digo, espero que os habéis llevado una grata experiencia con la marca y que cuando vayáis a Asia podéis tener, pues visitar el Ping Pong, que es un local de donde disfrutaréis una experiencia asiática. Muchas gracias.